Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por las manos. Gracias, Señor, por la voz. Gracias, Señor, por los ojos. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por llamarme a ser amigo de Dios. Gracias, Señor, por María. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Con los muy buenos días hoy domingo, que le queremos dar gracias al Señor por la vida, por la misericordia suya, por el amor infinito en este segundo domingo de Pascua, reconocido como el Domingo de la Misericordia. Queremos orar por el Papa y por todos los misioneros de la misericordia dispersos en el mundo, los cuales a nombre del Papa Francisco perdonan los pecados que son reservados al romano pontífice. Queremos pedir que que se ha constituido y el Papa quiere mantenerlo siempre como un grupo especial que durante todo el tiempo a través de la práctica, como él mismo la ha llamado, de la oreja, es decir, la actitud de escucha, del perdón, del acompañar a aquellos quienes se acercan al sacramento de la reconciliación, siga siendo entonces tarea y gracia de todos ellos. Le damos gracias a Dios porque en este domingo nos muestra su infinito amor, su misericordia que se hace perdón, que en la vida de los discípulos a través de ese soplo del Espíritu los convierte entonces en reconciliadores con Dios, en hombres que perdonan los pecados y las faltas del mundo. Pongámonos en su presencia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, y resucitó a Jesús de entre los muertos, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Conscientes y reconociendo que somos pecadores, que el Evangelio de hoy insiste entonces en ese poder que le concede a sus discípulos perdonar pecados, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes los retengáis les quedan retenidos. Nos acercamos con la actitud confiada de que somos pecadores y que necesitamos de su gracia. Nos acercamos a Él, que es el perdón absoluto y que ha querido perpetuar esta su obra a través de ministros que a lo largo del mundo van dispensando la misericordia y el poder que Dios les ha dado en Él para reconciliarlos con el Eterno. Pedimos a Dios que su gracia nos acompañe y nos asista siempre, para que a nosotros nos dé la humildad de reconocer nuestras faltas y de Él alcancemos el perdón y la misericordia suya. Con actitud humilde reconocemos nuestros pecados. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Unimos nuestras voces para alabar y bendecir a Dios con aquel himno antiguo que la Iglesia canta y alaba, con la cual reconoce las grandezas y el poder de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios
Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de tu pueblo santo con la celebración de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos el mejor sentido del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha reengendrado y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Toda la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, y nadie consideraba como propio lo que poseía, sino que todo lo tenían en común. Con gran fuerza los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de la aceptación general. No había nadie que pasara necesidad entre ellos. Los que tenían tierras o casas las vendían, y el precio de lo que vendían lo ponían a disposición de los apóstoles, y se repartía según las necesidades de cada uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo nos unimos. Demos gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Demos gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Diga todo Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Demos gracias al Señor porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Demos gracias al Señor porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Demos gracias al Señor porque eterna es su misericordia. Segunda lectura de la primera carta de San Juan. Queridos míos, todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios, y todo el que ama a un padre, ama también a los hijos. Ahora bien, sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor de Dios consiste en guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga pesada. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Lo que nos ha dado la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Al mundo no lo vence sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La venida de Jesucristo quedó señalada con agua y con sangre. No solo con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio de ello, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él está la verdad. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque vida en él puedo hallar. Quiero escuchar tu evangelio, Señor, porque en él
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El día de la resurrección, el primer día de la semana por la tarde, estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo de los judíos. Cuando se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo: les traigo la paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les repitió: les traigo la paz. Así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Enseguida sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el gemelo, no estaba con ellos. Cuando vino Jesús, los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: mientras no le vea en las manos las marcas de los clavos, mientras no meta el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban de nuevo los discípulos de Jesús dentro de la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban trancadas, se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo: les traigo la paz. Enseguida dijo a Tomás: trae tu dedo, mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y deja de ser incrédulo y hazte creyente. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿crees porque me pudiste ver? Dichosos los que creen sin haber visto. En muchos otros hechos que no están consignados en este libro, se reveló Jesús a sus discípulos. Estos han quedado consignados para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decía al inicio, este domingo está entonces particularmente signado y reconocido como el Domingo de la Misericordia. Está ligada indudablemente a las revelaciones que recibió Sor Faustina Kowalska en aquellas experiencias particulares donde el Señor le insiste que ese hecho de no confiar en su misericordia y de no acogernos a ella, pues tristemente es un camino de perdición, y Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Por ello el Jesús de la resurrección, misericordioso que nosotros contemplamos, tiene 2 fuentes de luz que emanan, uno azul el agua y otro rojo que es la Eucaristía, en los cuales entonces está toda la plenitud de la gracia de los sacramentos que la Iglesia nos ofrece. El Evangelio de hoy tiene muchísimos detalles particulares y propios que nos permiten a nosotros evidenciar, ante todo, la gracia con la cual Dios ha revelado su amor y con la cual quiere que nosotros lo reconozcamos. La primera es una comunidad que cree, una comunidad que celebra, una comunidad que vive. Una comunidad que le permite inclusive ser capaz de transmitir la palabra y de darle credibilidad a esa misma palabra. La expresión y el valor de lo que sucede en torno a Tomás tiene varias vertientes. Una es que no está dentro de la comunidad. Cuando Jesús se presenta, no está allí. Y luego entonces los otros hermanos le insisten: hemos visto al Señor, se ha manifestado delante de nosotros, nos ha mostrado los signos de la pasión, que se constituyen
en los signos del amor misericordioso de Dios por los hombres. Y él, desafiando en esa fe puesta solamente sobre el empirismo, es decir, sobre la acción profundamente práctica, dice, para creer yo necesito meter el dedo en el agujero de los clavos y la mano en su costado, de la cual solamente Juan es el único que nos da testimonio en los evangelios. ¿Por qué? Porque estuvo presente en el momento en que Jesús muerto en la cruz, ahora entonces el soldado con la lanza en el costado se le incrusta y sangre, y sale él, como él mismo lo atestigua, sangre y agua, hablando de los mismos elementos con los cuales el Jesús de la misericordia nosotros lo celebramos. Por ello entonces, él es una acción profundamente empírica. Para creer tengo que ver. Y cuando se ve, ya no es fe. Si a mí me dicen que algo está oculto y yo pido que tiene que ser revelado para poder creer, ya no es una acción de fe. Y por eso Jesús, ahora cuando aparece nuevamente en medio de su comunidad, están reunidos los discípulos y Tomás está en medio de ellos, y Jesús con las puertas cerradas, sabemos que es un cuerpo totalmente espiritualizado, ha sido transformado su cuerpo, se enterró la debilidad de la carne, pero resucitó entonces la plenitud del Espíritu en la persona de Jesús, como también seremos nosotros partícipes de esa misma acción, si creemos, si aceptamos, si hacemos nuestra centralidad de fe. Sabemos que para nosotros los católicos es fundamental afirmar siempre, creemos en la resurrección de los muertos y creemos en que Jesucristo, muerto y sepultado, al tercer día ha resucitado. Entonces, en esa acción está justamente el marco en el cual a Tomás ahora Jesús mismo lo desafía. Estabas pidiendo pruebas, pues te las voy a dar, porque Dios no se queda corto tampoco frente a ellos. Lógicamente no sabemos, y lo más seguro es que no se acercó siquiera a comprobar. La vergüenza se le cae en este momento, pero sale también la más bella y la más digna de las confesiones, porque justamente a la luz de esa duda, entonces viene la confirmación total, para doblar la rodilla y confirmarlo ya como su Dios y su Señor. Señor mío y Dios mío. La más bella de todas las confesiones que escuchamos nosotros en los sagrados evangelios. Porque doblado de rodillas, superado en su duda, avasallado en la grandeza de Dios, ahora entonces termina por rendirse a los pies del resucitado para confesarlo con todo el amor interior de su existencia. Podríamos decir que la crisis de fe y el empirismo que vive viene profundamente entonces agradecido y bendecido de tal manera que para él como para nosotros se convierte en una de las acciones más maravillosas del Evangelio. Porque Dios siempre supera, porque Dios siempre le sale al encuentro al hombre, porque Dios despeja siempre las dudas, porque Dios nos dice que es Dios sin necesidad de imponerse. Solo el hombre por sus propias capacidades, si se abre a la conciencia y a la grandeza, logra descubrir que hay un ser creador y un ser todavía redentor como es Jesús de Nazaret. En el marco de este acontecimiento maravilloso de la duda y de la confesión, está entonces hoy el último de los sacramentos que Jesús instituye. Sacramento de la reconciliación, de la penitencia, del perdón de los pecados, de la confesión. Tiene diferentes nombres con los cuales nosotros lo hemos reconocido y esperamos seguir reconociéndolo siempre.
Y aquí viene entonces lo que Jesús le dijo. Muchas veces hemos escuchado la teoría nacida en el mundo evangélico que dice, ¿por qué confesarme con un hombre? Y hoy está la respuesta. Hoy aparece en los discípulos. Primero, les dona el Espíritu Santo. Exhala sobre ellos. Los hace y los consagra en la plenitud del Espíritu después de que han sido ordenados sacerdotes y obispos allá el Jueves Santo. Ahora les confiere una gracia nueva y particular con acción del Espíritu Santo en la vida de ellos. No es todavía la venida del Espíritu, es la participación del Espíritu. Es el mismo que se da y exhala sobre ellos. Por ello, quienes hemos asistido a el Jueves Santo o el día en que se hace la misa crismal, cuando se le presentan al obispo ese crisma con el cual son ungidos los bautizados, los sacerdotes y los obispos el día que son ordenados, el obispo exhala sobre ellos también, porque ha recibido el Espíritu y lo tiene en plenitud y por ello exhala para poderlos consagrar. Aquí sucede el mismo evento. Jesús sopla y recordando ese exhalar con el cual cuando modeló al hombre en aquella tradición yavística que nosotros conocemos en el libro del Génesis, ya lo hace un ser animado y le hace participante de su ser divino, porque sopló en su nariz y ya deja de ser solamente materia para participar del don divino, de la gracia de Dios. A los discípulos se les exhala. Se les participa del don de Dios. Por eso perdonan pecados en nombre de Dios. No porque nosotros nos abroguemos algún tipo de autoridad. Es porque participamos de un don divino. Y por ello entonces les dice, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. Este es un sacramento que tristemente está en una crisis muy grande. ¿Por qué? Porque hoy no se cree en ello. Se cree más fácilmente del psicólogo, se corre con muchísima mayor frecuencia hacia él. Y el psicólogo termina sencillamente por decirle, no en el aspecto moral, frente al juicio de lo que tiene que existir, sino sobre el valor del sentimiento. Él le va a decir cómo te sentiste frente a ello. Mientras que este sacramento lo que te va a decir es de cómo es necesario cambiar de conducta, cómo debemos conductar nuestra vida para vivir en el valor de lo que Dios nos ha dado, preservando la vida de la gracia que está dentro de nosotros inmersa y de la cual llama y reclama eternidad de siempre. Entonces, postrarnos delante de un hombre, pedir y reconocer nuestros pecados, es recibir de Dios mismo el perdón. Y cuando se enfatiza sobre el valor de la misericordia, es creer que Dios es misericordioso, perdona, y por ello con el salmista decíamos, demos gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Quiere que reconozcamos nuestros pecados. Es esa la base sobre la cual comenzamos. Todos necesitamos, nosotros también necesitamos confesarnos. Porque también pecamos, porque también ofendemos a Dios. Porque necesitamos de su gracia. Y por eso también delante de otro sacerdote nos estamos confesando. Somos llamados a eso, a reconocer que el poder es divino y que viene ya cuando Pilatos por allá le dijo, tú no sabes que tengo poder para hacer contigo, y le dice, no tuvieran ningún poder si no te lo hubieran dado de lo alto. Aquí volvemos a la misma acción. ¿De dónde viene el poder? El investimiento que Dios ha hecho en el soplar del Espíritu. Y entonces cualquiera me podría decir, pero eso fue a los discípulos. ¿Y por qué un sacerdote en el siglo XXI o un obispo habla de las mismas cosas? Porque existe la sucesión apostólica. Por eso es tan importante la unidad. Creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Cuando comenzamos a dividirnos, perdemos entonces nosotros ese hecho en el cual para nosotros es tan importante la sucesión.
Es decir, que los obispos y los sacerdotes estén unidos a la cátedra de Pedro, Pedro sea legítimamente constituido sucesor de los apóstoles y los obispos a veces cooperadores, a su vez, cooperadores del ministerio del Papa. Y ellos unidos a esas sedes iniciales en las cuales entonces estuvieron los primeros apóstoles, estuvieron los primeros obispos. Ellos a su vez comenzaron ya a transmitir ese Espíritu Santo también. Las Sagradas Escrituras nos dicen cómo los mismos apóstoles ordenaron presbíteros, ordenaron obispos y ordenaron diáconos. Lo que nosotros tenemos en los 3 grados permanece en la Iglesia, porque reconocemos en la tradición lo que se ha hecho y permitimos siempre de que esa sucesión sea ininterrumpida siempre. Y a través de que estemos, a pesar de que estemos en el siglo XXI, devolviéndonos en la historia, llegamos nuevamente al filón, donde nos une a uno de los apóstoles y los apóstoles instituidos por Jesús. He ahí la grandeza de la Iglesia, he ahí la riqueza que a veces no alcanzamos nosotros a considerar. Y por eso, en virtud de ello, en esa misma sucesión, pues se tiene el poder para poder entonces perdonar los pecados. Invitar hoy a confiar en Dios, que perdona siempre. Invitados hoy a reconocer que somos pecadores y no sentir vergüenza de ello, darle gracias a Dios porque nos ha dado el sacramento de la confesión para poder volver a iniciar nuestra historia. 3, pedirle la gracia que nos ayude a superar siempre nuestro pecado, para que podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios, porque Jesús con su muerte lo que vino fue a destruir el pecado. Por eso somos inmersos en el bautismo, por eso el agua de la cual nace la vida de la gracia, y por ello la Eucaristía, que es la celebración de la Pascua con el Señor. Quiero hoy referirme y darle gracias a Dios, como lo decía al principio, con el ministerio con el cual el Papa ha querido constituir un grupo de misioneros de la misericordia, que Él los llama particularmente, y nos lo ha dicho en los encuentros que hemos tenido con Él, constantes como siempre se han hecho cada 2 años. Ya está convocado el del próximo año para el segundo domingo de la misericordia en Roma, justamente para reencontrarnos nuevamente con el Papa, donde nos invita a que la pastoral de la oreja, es decir, la escucha atenta, la acción misericordiosa, donde el sacramento de la reconciliación se vuelva el abrazo del Padre misericordioso que acoge a su Hijo, que regresa después de situaciones muy difíciles, de haber perdido el camino, porque el pecado es una desorientación en nuestra vida y estar lejos de la gracia es perder las fuentes en las cuales en la casa hay alimento de abundancia, como diría el Hijo pródigo. Volvamos a Dios, démosle gracias a Dios también por el Papa en este año de la misericordia y haber instituido entonces los misioneros que a lo largo del tiempo siguen actuando y quiere constituirlos durante todo el tiempo, siempre buscando de que tengan disponibilidad de escucha, siempre de servicio y siempre disponibles y prontos a perdonar, siempre deseosos de que la gracia de Dios se siga derramando en nuestro mundo. Continuemos nuestra celebración eucarística. Vamos a poner sobre este altar el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Cristo, y con ellas entonces renovaremos también nosotros. Delante de nuestros ojos se presentará nuevamente Jesús, con las puertas cerradas aún, entrará para tomar posesión de ellos, y delante de nosotros estará el misterio y el milagro más grande. Jesús se hace para nosotros presencia viva y sacramento de salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Renovemos juntos nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de María la Virgen, murió, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí creo. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la que Iglesia, nos gloriamos de profesar que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.
el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que tu pueblo te presenta para que alcancemos la eterna bienaventuranza por la confesión de tu nombre y por la nueva vida nacida del bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero desborde de alegría y con esta abundante fusión de gozo pascual, también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Bendito el que viene en nombre del Señor, da gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas a nuestro Salvador. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en todo un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre
de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando de gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, en su admirable resurrección y ascensión al cielo, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con San Felipe Neri, San Juan Pablo II, el siervo de Dios Padre Arturo, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de estos hijos tuyos, que en este domingo has congregado aquí en torno al altar de tu presencia, donde Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Confiamos de manera particular a todos nuestros familiares, amigos, en este domingo de la misericordia, para que el Señor haya sido indulgente con ellos, pero para que ellos también, a su vez, hayan tenido el acto humilde de confesarlo y de reconocerlo como su Señor y su Salvador, que a las últimas palabras de su boca hayan sido, como esperamos nosotros también, decirle: Señor mío y Dios mío. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con actitud confiada y humilde, porque Dios es nuestro Padre, porque nos quiere hermanos, porque espera que el testimonio de uno sea también la forma y la posibilidad de creer de los otros. Por ello los discípulos están a la base, porque fueron los testigos, porque creyeron en Él, porque lo que vieron y lo que atestiguaron es lo que a nosotros nos regalan en el tiempo, para que a nuestra vez también creamos verdaderamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado, nacido de las entrañas de María, para redimir al mundo del pecado y del mal, para que nuestra vida anclada en Él encuentre la fuerza y la gracia constante que nos habrá de llevar a vivir en el reino eterno del Padre. Le oramos juntos diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el Reino tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo, que nuestra vida sea gloriosa. Yo te saludo, la paz sea contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones, ten piedad de nuestro pueblo y alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, ten piedad de nosotros y concédenos la paz, la paz, la paz. Esté Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Este alimento renueva nuestras fuerzas
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida por este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A cada una de las invocaciones respondemos amén. Dios Todopoderoso los bendiga en esta solemnidad de Pascua y que su misericordia los proteja de todo pecado. Amén. Y ya que por la resurrección de su unigénito los hizo renacer a la vida eterna, los colme con sus premios de la inmortalidad. Para que así como al terminar los días de la pasión del Señor, celebran ustedes con gozo las fiestas de la Pascua, puedan también participar un día con su ayuda en el festín de las alegrías eternas. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante el bien libre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis versos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí.